hermanos, lo tienen ya, Lucas, vamos a buscarlo todo y leemos en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, gloria al Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Los de aquí sí? ¿Los de aquí? Amén. ¿También? ¿Y los de allí atrás? Amén. También, bueno, gloria al Señor, está muy bien. Dice así la palabra del Señor: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Un momento nos ponemos en pie, hermanos, a hacer una oración. Aleluya. Señor, te damos muchas gracias porque tú sigues siendo el mismo que aquel que llamó a Mateo, y que una sola palabra, una palabra del Creador, una palabra del Dios bondadoso, sirvió para cambiar toda su vida y transformarlo. Creemos que tú sigues siendo el mismo, que tú estás aquí en esta mañana y que solamente una palabra de poder tuya, Señor, puede cambiar, puede tocar, puede transformar totalmente cada una de nuestras vidas. Bendícenos, Señor Jesucristo, en esta mañana, y que tu nombre sea glorificado aquí en medio de nosotros. Padre, gracias por todo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Aleluya. Dios les bendiga. Este pasaje, queridos hermanos, es uno de los pasajes que a mí personalmente más me impresionan de la Biblia, porque el pronunciar esta palabra por parte de Jesús significó un cambio total en la vida de un hombre, de Mateo, un cambio total. Y muchas palabras hay en el mundo hoy en día, hay mucho parlanchín, mucho que hablan mucho, ¿verdad? Pero no, sus palabras no valen para mucho. Sin embargo, la palabra de Jesús es distinta, porque es y fue para Mateo una palabra de poder, una palabra de poder capaz de llegar a lo más profundo del corazón humano y de cambiar su vida, ¿verdad? Esta palabra nos demuestra quién es la persona que lo está diciendo: Dios, el Dios creador, el Dios que con una sola palabra, sea, empezó a formarse todo el universo, queridos hermanos. Y Jesús está transmitiendo aquí una palabra de poder. Durante su ministerio, sus palabras eran palabras de poder, eran palabras de misericordia, pero eran sobre todo palabras de poder, queridos hermanos. Palabras de poder que se manifestaba, ¿verdad?, en el poder de la creación. Las palabras de Jesús conmovían, sacudían, ¿verdad?, todo. El universo fue sacudido, ¿verdad?, por una sola palabra de Jesús, porque todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él, dice la Escritura. Y, hermanos, las palabras de Jesús conmovieron el mundo espiritual. Cuando caminaba por la tierra, y aún hoy en día, queridos hermanos, al pronunciar el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, aún los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, queridos hermanos. Los demonios salían en los días de Jesús de aquellas personas que estaban poseídas por una sola palabra, ¿verdad?, que decía el Señor Jesús: cállate y sal fuera de él, muchas veces, ¿verdad? Sal fuera de él. Hermanos, las palabras de Jesús eran unas palabras de poder que conmovieron los ojos de aquellos ciegos, que varios ciegos, ¿verdad?, que estuvieron allá, tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Sus ojos recobraron, algunos de nuevo la vista y otros por primera vez, como aquel ciego, ¿verdad?, de nacimiento. Hermanos, las palabras de Jesús conmovían a los sordos, agitaban, ¿verdad?, de tal forma que volvían a oír. Cuando Jesús, gimiendo, proclamó esta palabra, poniendo sus dedos en los oídos del sordo: Éfata, se ha abierto. Y los ojos, los oídos del sordo fueron abiertos, fueron conmovidos. Queridos hermanos, Jesús conmovía los cuerpos de las personas,
aquellos que estaban cojos, eran conmovidos y podían caminar de nuevo. ¿Se acuerdan de aquella mujer encorvada que llevaba tantos años, verdad? Nada más que pudiendo mirar al suelo, y allá una palabra de poder de Jesús, queridos hermanos, la puso derecha. ¿Recuerdan aquel hombre que tenía la mano seca allá en la sinagoga? Y una palabra de Jesús: extiende tu mano. Y su mano le fue restaurada. Hermanos, las palabras de Jesús son palabras de poder, queridos hermanos. Y la palabra que dirigió allá a Mateo fue una palabra de poder, algo que traspasó los oídos, algo que traspasó los cielos y algo que llegó a lo profundo del corazón de aquel hombre. El Evangelio de Marcos nos cuenta que Jesús salía de la casa de Pedro y que se iba encaminando hacia el mar, cuando al pasar dirige una mirada a Leví, a Mateo, ¿verdad? Le dirige una mirada. Muchas personas cuando se cruzaban con Mateo, sin duda que ni levantarían su cabeza, no querían mirar a aquel hombre. Era un publicano, era un cobrador de impuestos del Imperio Romano y por tanto era un ser despreciable en medio de su sociedad. Y por tanto la gente no quería cuentas con él. Pero Jesús repara en Mateo, le mira. Y no solamente le mira, sino que además le dice una palabra. Cuando otras personas no querían ni hablar, ni buenos días le dirían a Mateo, ni buenos días. Pues, sin embargo, ¿verdad? Jesús le dirige una palabra, solamente una palabra, queridos hermanos, que va a cambiar toda la vida, que va a cambiar todo el futuro de este hombre, de Mateo. Porque Jesús repara en él, porque le mira y porque le dirige una palabra de poder. Y, queridos hermanos, hoy en día yo pensaba, Jesús sigue siendo igual. Jesús no pasea por medio de nosotros. Él nos mira, Él repara en cada uno de nosotros. Él es sabedor de nuestra situación porque Dios nos mira con un amor eterno, seamos incrédulos o creyentes. Si eres incrédulo, Él te dirige una mirada de amor, esperando que por un momento fijes tu atención allá en la cruz del Calvario y que pienses quietamente en las palabras que desde allí pronunció el Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O aquellas palabras que pronunció también Jesús desde la cruz del Calvario: consumado es, la cuenta está pagada. No tienes por qué sufrir, por qué caminar más con tus pecados. Solamente si eres capaz de escuchar, de pararte a los pies del Señor Jesucristo, de contemplar la cruz y tal vez como aquel ladrón que estaba crucificado al lado del Señor Jesús, decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermanos, Jesús le dio una palabra de nuevo, una palabra de poder, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy Dios quiere hacer grandes cosas, queridos hermanos, en cada una de nuestras vidas, porque Jesús no pasea por nuestras vidas, sino que Jesús es consciente de cuáles son nuestras necesidades. O tal vez puedes decir una palabra como aquella que le dijo al paralítico: hijo, que escuchábamos el domingo pasado, tus pecados te son perdonados. Dios te dirige una mirada de amor si eres incrédulo, para que descanses, para que mires, para que medites en la obra de Jesús allá en la cruz del Calvario y en las palabras que Él dijo allá por amor a ti. Consumado es. El precio del pecado está pagado por esa sangre que Jesús vertió allá en la cruz del Calvario. Padre, perdónales. Hay perdón en la cruz de Jesús. Hay amor para ti en la cruz del Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, Jesús hoy en día sigue siendo consciente de cuál es nuestra necesidad. Muchas veces nosotros nada más que vemos el pan, pero Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Y hermanos, no solamente Dios sabe que somos humanos, que tenemos que vivir en esta tierra, pero hay algo más dentro de cada uno de nosotros, un alma que Dios nos llama a que salvemos, ¿verdad? Y por eso vino a esta tierra a hacer su obra en la cruz del Calvario. Recuerdo una anécdota de un cristiano que estaba en buena posición y dándose cuenta, ¿verdad?, de la situación de muchos, ¿verdad?, que estaban consumidos
por sus deudas, por sus problemas, puso en la puerta de su casa un cartelito. ¿Mañana qué día es? 20. Vamos a suponer que la escribe esa nota hoy, ¿vale? ¿Vale? Mañana 20 de julio del año 2026, de 8 a 12 estaré en mi casa para pagar las deudas de todos aquellos que vengan. Un buen cartel, ¿verdad? Y el caso es que llegó el día siguiente, llegó el 20 de julio, y a las 9 nadie aparecía por allí. Había mucha gente alrededor y se escuchaban los comentarios. Pues yo voy a ir, y dice, ¿para qué vas a ir? Si eso seguro que es una broma. ¿Tú te crees que te va a pagar las deudas? No vayas, se va a reír de ti, se va a reír de ti. Las 10 y nadie había ido nada. Total que a las 11 sí hay un hombre que entra por la puerta y allí muy temeroso le dice, oiga, dice, ¿usted es el que paga las deudas y eso? Dice, sí. Dice, deme todos sus recibos, a ver, que yo le voy a pagar. Y total le dio, dice, pero le voy a pedir, ¿verdad?, que se quede aquí hasta que sean las 12 y entonces se puede ir usted tranquilamente con el cheque ya, ¿verdad? Así es que allí lo dejó sentado, atendido confortablemente por sus criados que tenía, con sus tapitas, con todo, ¿verdad? Perfecto. Y al rato llega otro hombre. Y también lo mismo, procede con él de la misma manera, le da todas las facturas, todas las deudas que tenía y allí entonces le dice lo mismo, toma el cheque, pero espérate aquí hasta que sean las 12. Total, que cuando son las 12 salen los hombres y allí estaba toda la gente, ¿qué? ¿A qué era una broma? ¿A qué se ha reído de vosotros? Que sí. Pero cuando le muestra el cheque, dice, no, me ha dado el cheque de todo lo que yo debo. Y el otro, igual, mira el cheque. Total, que todos se precipitan allí. Pero ya habían pasado las 12 y ya el hombre la puerta la había cerrado. Y fue un hecho real, pero nos recuerda muy bien lo que hoy en día estamos viviendo. Hoy Dios tiene una puerta abierta, es la puerta de la gracia, es la puerta de la misericordia. Y por allí cualquier persona que vaya a Jesús, que le pida perdón por sus pecados, que se arrepienta, Jesús le dará la vida eterna, Jesús le dará el perdón de sus pecados. Pero esa puerta no va a durar abierta. Nosotros no sabemos hasta qué día, pero llegará un día cuando esa puerta se cerrará y dará lugar a la puerta del juicio de Dios. ¿Y quién va a justificarse por sus obras delante de la presencia de Dios? Nadie. La palabra de poder que Jesús dirigió a Mateo llegó tan profundo en su corazón que le abrió precisamente las puertas de esa gracia. Y hermanos, es que Jesús no pasea por el mundo, no pasea por nuestra vida, no está paseando por aquí, está muy atento a las necesidades. Si no eres creyente, mira a la cruz. Si eres creyente, Jesús sabe lo que te inquieta, lo que hay dentro de ti, y te dirige una mirada de misericordia acompañada de una de sus maravillosas palabras que él pronunció. ¿Recuerdan aquel ciego a Bartimeo cuando le dijeron, ten confianza, te llama Jesús, ¿verdad? O tal vez aquellas palabras que dijo, no temas, solamente cree. O tal vez la palabra que hoy esté sonando también para tu voz, para tu corazón, para que conozca la voz del Señor es, sígueme, porque el Señor sigue dando palabras de poder para cada una de nuestras vidas, como lo hizo con Mateo, el publicano. Mateo. Sin embargo, hemos leído en el pasaje de hoy que no pone Mateo, ¿no? ¿Qué pone? Leví. Leví, si ustedes recuerdan, era la primera vez que encontramos este nombre de Leví, es cuando Lea da a luz un hijo y Leví significa unión. Y allá hablando de Jacob, ¿verdad? Dice, ahora se unirá su marido a mí, se unirá mi marido a mí, porque le he dado a luz este hijo. Y por eso le puso Leví, significa unión. Mateo significa don de Dios. No sabemos si era costumbre entre los judíos poner esos dos nombres, o tal vez el mismo Señor le cambió el nombre, lo mismo que hizo con Pedro. Simón
tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. No sabemos si el Señor fue o tenía ese nombre, pero lo cierto es que Mateo llegó a ser un regalo de Dios para su generación y para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y Mateo, la verdad es que tenía difícil volver atrás. Al fin y al cabo, el resto, la mayoría de los discípulos, que eran pescadores, ¿verdad? Pescadores. Y como pescadores, pues siempre, y de hecho lo encontramos en el Evangelio, que en el momento que Jesús desaparecía, o ¿dónde se iban? A la pesca. Volvían. Pero Mateo lo tenía difícil, porque él sí que no podía volver hacia atrás. El camino que había elegido Mateo era un camino de no retorno, no se podía volver. Y en consecuencias, solamente se llevó una cosa de su vida vieja. ¿Saben qué? Su pluma, las cosas de escribir. Así es que Mateo el publicano, como así le conocía. ¿Y qué eran los publicanos? Pues eran personas que se dedicaban a recoger los impuestos de Roma. Eran conocidos y despreciados, ¿verdad?, por el pueblo. ¿Por qué? Porque los consideraban ladrones, porque los consideraban estafadores, porque exigían más de lo que el Imperio Romano les pedía. Si el Imperio Romano decía hay que recoger 5, decían pues yo voy a recoger 10 y 5 para mí, para la saca, ¿vale? Así es que por eso la gente no los apreciaba, más bien los despreciaba y eran como si fuesen pecadores. Pero no todos los publicanos lo eran. Recordemos que durante el ministerio de Juan el Bautista, hemos leído, ¿verdad?, cuando hemos leído el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, los versículos 12, dice que los publicanos se acercaban a Juan para preguntarle si con esa profesión podrían entrar en el reino de los cielos. Y Juan les dio una respuesta. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntaban. No exijáis más de lo que os está ordenado, ¿verdad? Entonces vemos que hay publicanos que no todos eran o querían ser ladrones o estafadores. Los religiosos, estos fariseos, estos escribas, le acusaban a Jesús de ser precisamente amigo de los publicanos y de pecadores. Y Jesús les decía que él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores, precisamente al arrepentimiento. En Mateo capítulo 21, versículo 31, Jesús dice que los publicanos y las rameras oyeron el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Y en consecuencia dice que ellos obedecieron a esa voz que les llamaba a través de Juan el Bautista, de su predicación, y se bautizaron. En Lucas 15 es el pasaje de las parábolas, pero el versículo 1 dice que los que se acercaban a Jesús eran precisamente publicanos y pecadores para oír su palabra. Curioso, ¿verdad? Los demás no tenían necesidad, pero Lucas nos hace ver que los publicanos y los pecadores se acercaban porque querían escuchar más de las palabras de Jesús. En Lucas 18 se nos cuenta la parábola, ¿verdad?, de cómo oraban. ¿Recuerdan? El fariseo y ¿quién? Y el publicano. El fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy... Bueno, él no va más. Sin embargo, el publicano dice que no levantaba ni siquiera sus ojos del suelo y solamente decía algo a Dios: sé propicio a mí, ten misericordia de mí, Señor. Y Jesús dijo: el publicano, cuando se fue a su casa, este fue justificado, no el otro, no el religioso, ¿verdad? Así que, y en Lucas 19, versículo 1, encontramos una canción que... No encontramos una canción, perdón. Encontramos un personaje que ha dado motivo a una canción, sobre todo en los niños de la escuela dominical, ¿verdad? Su nombre es Zaqueo. Y no sé, ¿cuántos han estado de niños en la escuela dominical de aquí? A ver, algunos. ¿Recordáis esa canción? Zaqueo era un hombre bajo que nunca más creció y por ver al Salvador al árbol se subió. Muy bien. Y todos decían su nombre y a una voz que decían: Zaqueo, baja, ¿verdad? Zaqueo.
Además, Zaqueo no solamente era un publicano, era el jefe de los publicanos, o sea que era alguien importante. Y qué bueno, queridos hermanos, que precisamente cuando bajó del árbol Zaqueo y le invitó a Jesús a su casa y escuchó sus palabras, dijo: Maestro, si algo he defraudado, lo devuelvo, y si algo he robado, lo devuelvo. Había encontrado algo mejor que todas las riquezas, al igual que Mateo. Había encontrado a Jesús de Nazaret. Mateo fue un hombre, ¿verdad?, que incluso despreciado. Era un hombre que se sentía despreciado por los demás, incluso tal vez por su propia familia y los amigos. Pero en ese día escuchó esa palabra de Jesús: sígueme, sígueme. Y Mateo decide dejar todo, dejar las riquezas, dejar todo, con tal de seguir al Señor Jesucristo, por estar cerca de aquel que le había mirado y dirigido esa palabra que había llegado a lo más profundo de su corazón. Y es que, queridos hermanos, esa palabra tal vez nosotros la pronunciamos, sígueme, pero pronunciada por Jesús, es una palabra que llega a lo profundo del corazón. No sé cuántos pensarán que hoy en día Jesús sigue haciendo este llamado a personas: sígueme. Y no sé por qué muchos interpretan que es con ello un llamado a ser pastor o eso. No necesariamente. Jesús, en primer lugar, hizo este llamado a Mateo para que fuese discípulo. Para que fuese discípulo. Es decir, un seguidor, alguien que aprende siguiendo al Señor Jesucristo. Y después sí lo encomendó al apostolado, porque Mateo figura entre los nombres de los 12 apóstoles. ¿Sí? Y, queridos hermanos, las palabras de Jesús hoy en día siguen saliendo. Yo estoy convencido de ello. Y yo estoy convencido que mientras que este cielo y esta tierra duren, mientras que la época de la gracia dure, Dios va a seguir llamando a hombres, a mujeres, a cualquier persona con esta palabra: sígueme, para que el Evangelio sea predicado. Y a veces no es, hermanos, siendo pastores o responsables, no. Mateo, en un principio, ¿quién era? Alguien que se le daban bien los números, por lo que se ve, el llevar las cuentas, porque para eso recogía, fulanito le debía tal, fulanito debía tal al Imperio Romano. Y Dios potenció, queridos hermanos, todos esos dones que él tenía. Y de alguna forma, él, siguiendo a Jesús, se dedicó a escribir precisamente todos los hechos, los milagros, los caminos que recorría el Señor Jesucristo, para después plasmarlo en un evangelio, en el evangelio que lleva su nombre. Y hermanos, la verdad es que este hecho, esta palabra, fue el suceso más importante de ese día. Les voy a decir por qué, poco a poco. ¿Cuál es el suceso más importante para ti en este día? Muchos dicen la selección española. Mira, con la camiseta. No pasa nada. Yo no me la pongo por vergüenza. Pero para muchos, hoy en día, el día más importante es la selección española, la posibilidad de que sea campeona del mundo otra vez. Pero aquel día lo más importante y lo que más determinó sobre todo ese día fue la palabra de Jesús a Mateo, esa palabra de sígueme. Porque va a determinar esa palabra 3 sucesos que ocurrieron en esta palabra. En primer lugar, queridos hermanos, la reacción de Mateo. Y, ¿saben? Mateo no se hizo el sordo. No se hizo el sordo. ¿Por qué? Porque no confundió esa palabra, lo que era un llamado real para él, no lo confundió con el ruido. En este mundo hay mucho ruido. A veces necesitaríamos alejarnos un poco de las ciudades y quedarnos a solas en la naturaleza, que nos va a ayudar un poco a tranquilizar nuestra alma, nuestro espíritu. Y lo cierto, verdad, es que Mateo no se hizo el sordo, no hizo sordo a sus oídos, diciendo, no, esta palabra, ¿cómo va a ser dirigida para mí? Si yo soy un indigno publicano, ¿cómo va a venir para mí? Será para otro ese llamado a seguirle. Pero no, él reaccionó
aceptando esa palabra y cogiendo esa palabra porque sabía que para él había sido dirigida. Esa palabra era para él. Así es que Mateo oyó perfectamente que aquella palabra era para él. Era para él. Otra de las cosas es que Mateo no fue una persona tardía para reaccionar a esa palabra. Tal vez podía haber dicho, cuando recibió esa palabra de Jesús, sígueme, podía haber dicho, Señor, mira cómo tengo de papeles el escritorio. La verdad es que hoy me viene un poco mal, me viene un poco mal que seguirte, pero bueno, no te preocupes que mañana lo tengo todo ya medio ordenado y mañana sí, mañana te sigo. Pero no, Mateo no hizo eso. Mateo no solamente oyó, sino que es de alabar la prontitud con la cual respondió al llamado de Jesús, al llamamiento de sígueme. ¿Se han fijado lo que pone ahí, lo que hizo Leví o Mateo? ¿Se han fijado en el pasaje? A ver, fíjense un momento. ¿Qué hizo Mateo? Esa fue su respuesta. No fue tardo para decir, no, mañana. No, se levantó y le siguió. Ahí se quedan los papeles, ahí se queda la moneda. Que otro siga, pero yo me voy con Jesús. Acepto su llamado a seguirle. Y no sé, queridos hermanos, pero muchas veces me parece que cuando Dios dirige su palabra, y Dios dirige a veces una palabra sencilla como esta, lo que me maravilla es que es una palabra sencilla, sígueme. Una palabra sencilla. Muchas veces esperan que Dios les hable por medio de palabras, porque tú eres el más grande y yo te he escogido y... Pero no, fue una palabra sencilla, sígueme. ¿Qué palabras piensas que Dios te está dirigiendo a ti? A veces Dios nos dirige palabras sencillas, una palabra sencilla. Y ojalá que no seamos sordos a esa palabra. Ojalá que no seamos tardos, que no le demos muchas vueltas, ¿verdad?, al Señor diciendo, no, hoy no, mañana te voy a seguir. Hoy. Siempre Dios recalca esta palabra, hoy. Es el día para la salvación, hoy es el día para servir al Señor Jesús, hoy es el día para amarle al Señor Jesucristo. Hoy, no mañana. El mañana no nos pertenece, porque no sabemos si habrá un mañana para cada una de nuestras vidas. Pero hoy es el día. Y Mateo dice que se levantó y le siguió. Fácil, ¿verdad? Fácil la palabra de Jesús, ¿verdad? Fácil la palabra de la salvación, ¿no? ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Fácil, ¿no? Fácil el seguir a Jesús. Sí, hermanos, fácil. Se levantó y siguió al Señor Jesucristo. Y yo me hacía una pregunta. ¿Creemos que Dios sigue hablando, sigue dando llamamientos hoy en día, hermano? ¿Tú crees que Dios te está llamando a algo? Porque cielo y tierra van a pasar, pero las palabras de Jesús nunca van a pasar. Y Él, mientras que dure el cielo y la tierra, seguirá haciendo llamados a las vidas que ama, sean creyentes o no creyentes. Lo cierto es que esta palabra va a hacer cambios en la vida de Mateo. En primer lugar, ¿verdad?, Jesús le da una nueva vida. Mateo, desde que escogió su trabajo de recaudador de impuestos, supo en su interior, en su alma, lo que era sentir el desprecio de la gente. Pero ahora sabe lo que es ser aceptado por el Señor Jesucristo. Ahora sabe lo que es tener una familia, ¿verdad? Una familia. Los discípulos, la gente que están caminando también con el Señor Jesucristo, saben lo que es tener una nueva familia. Jesús le dio un nuevo propósito para sus habilidades, esas habilidades que tenía, ¿verdad?, de escribir, de apuntar, de anotar, todo. Dios lo va a capacitar para que recopile todos los hechos que Jesús hacía y que más tarde van a dar lugar al Evangelio que lleva su nombre. Cuando Mateo escribe su Evangelio, queridos hermanos, Mateo nunca oculta su pasado. Él siempre era consciente de cómo había sido él, pero también era consciente de la gracia
y la misericordia que Dios había tenido para con su vida. Él nunca ocultó su pasado. Así ensalzaba la gracia de Dios que le había llamado a seguirle y esa encomendación posterior al apostolado. Mateo no va a traer la atención sobre él. No va a decir, fíjate, y es que cuando llegó la palabra, es que yo sentí, es que entonces... No va a traer la atención sobre él, sino va a traer la atención precisamente sobre aquel que le había dicho, sígueme, sígueme, y que él había reaccionado. Solamente anota su reacción, se levantó y le siguió. Mateo, un hombre que fue cambiado por Jesús, cuando escribe su evangelio, ¿saben a quién lo dirigen principalmente? A los judíos. A los judíos, es curioso. Aquellos que le habían menospreciado, aquellos que le habían hecho sufrir, aquellos que le habían considerado como la escoria de la sociedad. Y sin embargo, va dirigido a ellos. ¿Por qué? Porque Mateo quería que descubriesen aquel que tenía esas palabras de poder que le habían cambiado a él, que le habían transformado y que le habían hecho reconocer al verdadero Mesías y seguirle a él precisamente. Eso era lo que quería Mateo. Porque Jesús le había dado la esperanza más grande y la fortaleza más grande para su alma que se había podido imaginar. La vida de Jesús en él. He dicho que 3 sucesos ocurrieron en su vida. Hemos visto el primero relacionado con Mateo. El segundo que ocurrió aquel día fue un banquete. Y no de una boda, precisamente. Tal vez muchas veces pensamos que los banquetes son cuando hay bodas y cosas así. Pero no. El banquete que se celebra aquí es precisamente una despedida del mundo. Mateo hace una despedida del mundo. Y allí en ese banquete dice que lo hizo en su casa. Y dice que precisamente ¿a quién va a invitar? A otros que eran como él. A otros publicanos. A otros pecadores. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque precisamente sabía que ellos, lo mismo que Mateo, habían experimentado dentro de su alma lo que era la decepción, el rechazo, muchas cosas. Pero les quiere presentar y quiere que hablen con aquel que le había cambiado, que le había transformado solamente con esa palabra de poder. Sígueme. Y por eso invitó a todas estas personas ¿a qué? A hacer una fiesta. No les dio una conferencia, no, hizo algo agradable, una fiesta. Algo donde estuviesen relajados, donde pudiesen escuchar tranquilamente las palabras del Señor Jesucristo. Ojalá que nuestras reuniones, hermanos, nunca se conviertan en una carga pesada para cada uno de nosotros. No se conviertan en una conferencia, en un sermón, en algo, sino que verdaderamente sean un motivo de gozo y de regocijo. Porque estamos en la presencia del Señor Jesucristo. Y nos gusta recibir las palabras del Señor Jesús, que han cambiado nuestra vida, así que pueden cambiar las vidas de aquellos que nos acompañan en cada una de nuestras reuniones. Queridos hermanos, con gozo debemos comparecer ante la presencia del Señor Jesucristo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Amén, hermanos? Amén. Aleluya. Con gozo debemos de comparecer ante la presencia del Señor. Así es que Mateo le hizo un banquete a todos aquellos que eran como él, para que escuchasen a aquel que le había mirado, que había reparado en él, para que escuchasen a aquel que le había dirigido esa palabra con tal poder que llegó a su alma, impulsándole a dejar todo, por seguir al Mesías. El tercer suceso, queridos hermanos, consistió... Este ya no es tan positivo como la boda, ¿no? Como la fiesta de bodas. Son las críticas y las murmuraciones, ¿verdad? Pero no eran de los discípulos. Se supone que entre nosotros no debemos de murmurarnos ni de criticarnos, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Que no? ¿Qué? Que no murmuran. ¿Claro? ¿O sí? No. Bueno. Pues si están ustedes de acuerdo en que no, pues no, será que no. Y de alguna forma, hermanos, las críticas y las murmuraciones no venían precisamente de los discípulos, sino venían de los fariseos, de los religiosos, de aquellos que pensaban que, bueno, ¿cómo eran ellos? Oraban, diezmaban, de todo lo hacían bien. ¿Quién como ellos? Eran siempre perfectos.
Y aquellos empezaban a murmurar, ¿y por qué vuestro maestro, si es santo, verdad? ¿Y por qué come con los publicanos? ¿Por qué come con los pecadores? Y además se lo dicen, se lo preguntan, no se atreven a ir directamente al Señor, sino van a los discípulos. ¿Para qué? Para sembrar cizaña, para sembrar discordia. Y sin embargo, vemos que quien interviene es Jesús, con sus sabias respuestas. Y qué bueno que Jesús responde por sus discípulos, respondió por los discípulos. Y qué bueno, hermanos, que Jesús responde por nosotros. Responde por nosotros. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en angustias, qué bueno que Dios tiene una palabra que responde por nosotros. Una palabra de gracia, una palabra de poder, una palabra, como en esta ocasión, que trajeron tanta esperanza a los pecadores que estaban allí, así como a nosotros. Esas palabras que dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así es que, en pocas palabras, Jesús les estaba diciendo: vosotros estáis sobrando aquí, estáis sobrando. Él no echaba a nadie, pero la verdad es que si os consideráis que estáis sanitos, que estáis, pues entonces los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es que Jesús, hermanos, se preocupa por nosotros. Qué bueno, que Dios se preocupa por sus hijos. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Así es que esos son los tres sucesos, hermanos, que marcaron ese día. Ese día fue marcado precisamente no por los acontecimientos de si el Imperio Romano había avanzado, había retrocedido, había ganado, había perdido una batalla, no por si la economía iba mejor o peor en Israel. No, aquel día estuvo marcado desde el principio hasta el fin por la palabra que había dado el Señor Jesucristo a Mateo. Y esa palabra fue la que empezó a actuar. Actuó en Mateo, actuó en personas como ellos acudiendo al banquete. Esa palabra, ¿verdad?, incluso sirvió para que otros se diesen cuenta de que no necesitaban a Jesús, pero que los pecadores sí lo necesitaban, al Señor Jesucristo. Y hermanos, ojalá que no solamente en este día, sino en todos los días de nuestra vida, para los que conocemos al Señor Jesucristo, el suceso más importante sea la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Esa palabra Dios nos habla por su palabra, por la Biblia. A veces un versículo de repente toca nuestro corazón, y ojalá que, como Mateo, no seamos sordos. Ojalá que, como Mateo, no seamos tardos para recibir y ejecutar. Ojalá que nosotros estemos dispuestos también a levantarnos y a seguir en pos de la palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado. Amén, hermanos. Así es que, como conclusión, hermanos, podemos decir que las palabras de Jesús son palabras de poder. ¿Recuerdan? Hemos estudiado anteriormente ¿qué libro del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento, el último que estudiamos del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuál fue? Estoy un poco sordo, no como Mateo. Hebreos. Hebreos 4:12 dice algo relativo a la palabra. Dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante como una espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta el corazón, hasta el espíritu. Hermanos, las palabras de Jesús son palabras de poder, y esas palabras llegan a nuestra alma. Mateo se nos dice, si algo hemos de aprender de Mateo, es que dejó todo con alegría. Hizo un banquete. ¿En un banquete ustedes creen que estaría triste? Pues yo creo que no, ¿verdad? Pero dejó todo con alegría. Y, queridos hermanos, esto me recuerda lo que vamos a leer pasado el tiempo, cuando lleguemos a Lucas 15, allá cuando Lucas va a narrar precisamente las parábolas que mencionó el Señor Jesucristo acerca de perder algo, ¿verdad? Y del gozo de encontrarlo. La mujer que perdió el dracma, y después les dijo a sus vecinas cuando lo encontró, ¿qué les dijo? Gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma. O la oveja, ¿verdad?, de aquel que dejó 99 por venir a buscar solo una. Y cuando la encuentra, dice que la pone en sus hombros, gozoso, y les dice a los demás: gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja. O aquel hombre que cavando en el campo de repente se encuentra con un tesoro. Vende todo para comprar ese campo y quedarse con el tesoro. ¿Lo haría con alegría o con tristeza? Con alegría, con alegría. Hermanos, no nos importe lo que implique el seguir al Señor Jesucristo. Si tenemos que dejar todo, como Mateo, levantémonos y con alegría sigamos al Señor Jesucristo. Y algo que también me gusta mucho, hermanos, es que Jesús da respuestas por nosotros. A veces nosotros no sabemos qué responder, no sabemos cómo actuar, pero qué bueno que Jesús responde por cada uno de nosotros. Y sobre todo, hermanos, lo que más me llamaba la atención es que Jesús sigue diciendo: sígueme, sígueme. Amén, hermanos. Amén. Vamos a